Good morning, church. Welcome to our online service this morning. We are so happy. I am so happy that you are here with us watching this video. And I'm just going to say welcome. Now, let me say that in Spanish. Iglesia, muy buenos días. Que el Señor los bendiga. Gracias por conectarse en esta mañana y acompañarnos el día de hoy. Estamos contentos de que pueda estar con nosotros en esta mañana. This morning, we are going to be worshiping our great God. We're going to be hearing the Word of God on 1 Peter. We are continuing with our sermon series based on the book of 1 Peter. So we are glad that you are joining us. And also, just I want to make a quick announcement. We are having on-site services every Sunday. So if you are at home and you are wondering about, are we having service again? Yes, we are. So you are more than welcome to join us any Sunday. So, iglesia, estamos contentos de que nos acompañe. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones en Primera de Pedro. Así que también dejarles saber, hermanos, un anuncio rapidito. Estamos teniendo servicios otra vez aquí en el templo, así que si usted desea acompañarnos, esperamos que lo pueda hacer en los siguientes días. So I'm going to start with a word of prayer and then we're going to start our service this morning. Voy a empezar con una palabra de oración y vamos a comenzar nuestro servicio en esta mañana. Father God, thank you for Jesus, and thank you because you made a day for us, the church, to come before you and to celebrate you. This is the day of the Lord. So, Father, I pray that today as we, Lord, gather through these means, through these online videos, just pray, Father, that you will move in a powerful way, Father. Move in our hearts and in our lives and our minds, Lord. Help us, Father, to be challenged. Help us, Father, to be obedient to your word. And Lord, we love you. Padre, en esta mañana te damos gracias porque hoy día es el día del Señor, es el día que tú has hecho para poder celebrarte, adorarte y venir a tu casa a escuchar tu palabra y recibir tu palabra, Señor, que es lo más importante. Señor, ayúdanos en esta mañana, ayúdanos a ser obedientes a tu voz y te damos las gracias por proveer el día de hoy. Father, we love you and we pray in the name of Jesus. Padre, te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga. Estamos empezando nuestro servicio hoy. May the Lord bless you and we start our service this morning. Hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga en esta mañana. Estamos una vez más de vuelta. Gracias por todos los que han estado orando por mí, por los que de repente se preguntan de qué cosa está hablando el pastor. Simplemente no este lunes que pasó, pero el lunes anterior, mi familia estuvo bastante enferma y tenían muchos de los síntomas del COVID. Luego los síntomas los tuve yo, así que tuvimos que hacer la prueba del COVID. Gracias a Dios los resultados vinieron negativos, pero sin embargo tuvimos casi una semana de estar lidiando con lo que sea hemos estado lidiando. Parecería que ha sido simplemente una gripe. Pero igual simplemente quiero decir gracias a los hermanos que han estado orando, a los que me han estado llamando, a los que han estado texteándome. Gracias por su preocupación. Realmente se siente bien, ¿no? El hecho de que hay personas que te aman y que están orando por ti y que se están preocupando. Así que gracias desde el fondo de mi corazón y el de mi familia también. Muchas gracias por su apoyo. Pero ya estamos de vuelta. La semana pasada tuvimos que repetir un sermón, pero esta semana continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Primera de Pedro. Así que si tiene usted su Biblia, quiero invitarlo a que vaya al libro de Primera de Pedro y vamos a estar lecturando desde el verso 13 hasta el verso 25. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al verso 25. Estamos continuando con esta serie de sermones a la cual hemos titulado Esperanza Viva. Así que si usted está ahí, hermano, vamos a comenzar a lecturar la palabra de Dios y luego vamos a estar predicándola. Dice la palabra de Dios: por eso, dice, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les será dada cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían, dice, en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo.
ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan, dice, con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes, dice, creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense, dice, de todo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, pero la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Vamos a orar y luego nos metemos de lleno en el sermón. Mi Dios amado, gracias por permitir, Señor amado, tener esta oportunidad para poder compartir tu palabra. Señor, oro en esta mañana en el nombre de Jesús por tu ayuda, por tu asistencia, Padre, por tu favor, y te pedimos, Señor, que puedas usar estos minutos en los cuales vamos a estar, Señor amado, escudriñando tu palabra, que sea un tiempo, Padre, especial, donde tu Espíritu, Padre, pueda tomar tu palabra y pueda, Señor amado, movernos, Padre amado, hacia ti, Señor amado, dándole la espalda al mundo, al pecado, a la carne. Señor amado, danos dirección el día de hoy y te pedimos que te muevas, Señor amado, una vez más, con poder, con autoridad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre amado, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, este sermón lo he titulado 4 pasos para crecer en la santidad. Y como dije hace algunas semanas, santidad no es un tema muy popular para poder predicar, así que espero en el Señor de que el sermón pueda animarlo, alentarlo, exhortarlo quizás, pero es muy importante no perder de perspectiva que la santidad es algo muy importante en nuestro caminar con Cristo. Así que va a ser difícil, pero sin embargo, ¿no? Me gustaría que en esta mañana podamos entender que la santidad cumple un rol muy importante en nuestras vidas. Contrario al pecado, ¿no? El pecado, digamos, nos daña, nos hiere, nos divide, pero sin embargo la santidad es algo que se evidencia en la vida de una persona que ha nacido de nuevo, en la vida de una persona que está creciendo en su relación con Cristo. Es un fruto, es algo evidente, es algo que se puede ver. Así que vamos a estar hablando el día de hoy de cómo es que podemos crecer espiritualmente en nuestra santidad de acuerdo a Primera de Pedro. Y hay 4 pasos que me gustaría mencionar en esta mañana de cómo es que nosotros podemos crecer en nuestro caminar con Cristo y poder avanzar, digamos, conociendo más a nuestro Señor. Así que vamos a meternos de lleno. En los primeros versos que hemos leído en esta mañana, en el verso 13, si usted está en su Biblia ahí, puede darse cuenta de que Pedro va a utilizar esta palabra y dice por lo tanto, o por eso, dice, ¿no? Estemos preparados en nuestra mente. Quiero leerlo, dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Si de repente usted tiene la versión Reina Valera, se va a dar cuenta de que la traducción o la interpretación que utilizan es diferente. Y dice, no, ceñir nuestros lomos del entendimiento. Y esta palabra, hermano, es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque lo que Pedro está tratando de comunicar a la audiencia, ¿no? A los lectores de la iglesia digamos, en esta región del Asia, lo que está diciendo es que tenemos que preparar nuestra mente para poder nosotros, digamos, crecer en nuestra santidad. Lo que está diciendo aquí cuando dice ceñir los lomos de nuestra mente, está utilizando una figura, digamos que en la antigüedad, o digamos, en ese entonces, dentro de la iglesia o dentro de ese mundo, por así decirlo, en ese tiempo, algo que era muy usual. Por ejemplo,
hoy en día nosotros tenemos, por así decirlo, ¿no? Pantalones. Los hombres usan pantalones, las mujeres, bueno, también usan pantalones, pero y también en ese entonces los hombres utilizaban túnicas, unas túnicas muy largas, digamos que era la manera en la cual ellos se vestían. Pero cuando habla Pedro acerca de ceñir los lomos en nuestro entendimiento, lo que Pedro está poniendo en la mente de la audiencia que está recibiendo esta carta es de que así también como los hombres se ciñen, digamos, ¿no? la vestimenta para poder ir a trabajar, de la misma manera nosotros como cristianos tenemos que preparar nuestra mente, ceñir nuestra mente para poder, digamos, salir a la acción y poder, digamos, vivir la vida espiritual que Dios quiere que usted y que yo vivamos. Entonces, cuando Pedro está poniendo esto nuevamente, es lo que los hombres, por ejemplo, si tenían que ir a trabajar, ellos tenían que ceñirse porque caminar con una túnica larga era bastante complicado. No podían caminar rápido, no podían trabajar. Si de repente tenían que ir al ganado, lo que hacían era se recogían la túnica, se la amarraban, digamos, dentro de la pierna, ¿no? Se lo ceñían, ¿no? Para poder agarrar y salir a trabajar. Era una acción, digamos, ¿no? Las personas que se ceñían, digamos, el lomo implicaba de que, ok, van a ir a trabajar. De la misma manera, nosotros también tenemos que ceñir nuestra mente, tenemos que estar preparados para poder, digamos, abrazar la causa de Cristo y poder caminar con Él cerca diariamente para poder crecer en este camino de santificación que Dios ha puesto delante de nosotros. No, nuestra mente tiene que estar preparada para abrazar la nueva vida en Cristo y esto nos va a ayudar a ser sobrios, que es lo siguiente que Pedro está diciendo. Nos va a ayudar a ser sobrios, no personas que van guiadas y embriagadas por sus pasiones y por sus emociones, pero más bien vamos a ser personas, seguidores de Cristo, que estamos poniendo nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y debemos nosotros, porque lo siguiente que Pedro va a decir no se amolden a sus malos deseos que antes tenían. Y el problema, hermanos, es cuando dejamos que las emociones y que las pasiones vuelvan a reinar en nuestro corazón, somos presas muy fáciles de poder nuevamente caer en el estilo de vida antigua en la cual nosotros teníamos y en la cual nosotros nos aferrábamos, vivíamos de esa manera. Pero lo que Pedro está diciéndonos en esta mañana es que como hijos, dice, obedientes, no tenemos que amoldarnos a esos malos deseos que antes teníamos cuando vivíamos en la ignorancia. Nuevamente, cuando nuestra mente está puesta, digamos, en Cristo y está puesta en Jesús, digamos, tenemos ya una ruta marcada, tenemos un camino en el cual nosotros tenemos que ir, que es estrecho, que es angosto, que es incómodo para nuestra carne, pero que sin embargo sabemos que el fruto de esa labor, de ese trabajo en el cual nosotros nos unimos con el Espíritu de Dios, produce un fruto. Y ese fruto, digamos, es un indicador de que estamos creciendo en santidad. Pedro continúa diciendo, ¿no? Nos dice Pedro, sé santo. Y no solamente dice sé santo, sino que él añade lo siguiente, dice sé santo en todo lo que hagas. Cuando nuestra mente, hermano, damos este paso para crecer en santidad, cuando nuestra mente está puesta en Cristo, tenemos que entender que es Dios quien nos da este llamado de poder ser santo. Él dice, ¿no? En el verso 16, sé santo porque yo soy santo. Dios describe, digamos, a nosotros en esta mañana de que un atributo que Él posee, que Él tiene, es que Él es santo. Bueno, Pedro evidentemente está citando la escritura, ¿no? Que está en Levítico capítulo 11, verso 44, 45. Está citando Isaías 40, verso 6 al verso 8. Hay una descripción que Dios está haciendo de un atributo que Él es, de una cualidad que Dios posee, que es su santidad.
Y de la misma manera Dios quiere no solamente que tú sepas que Él es santo, pero Él está haciendo una invitación para que tú también puedas crecer y puedas ser, digamos, ¿no? Aprender de la santidad de Dios y que tú mismo la puedas practicar. Es más, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Esto lo dice el escritor de Hebreos. Entonces, cuando tenemos nuestra mente puesta en Jesús, Dios nos va a preparar para poder, número uno, tener dominio propio. Número dos, nos va a preparar para ser obedientes y no amoldearnos a estos malos deseos que teníamos antes. Y lo que dice la palabra, si seguimos avanzando un poco más en el verso 17, es que Dios se va a mostrar como un padre. Y esto quizás me da pie para poder explicar o ir al segundo punto. El segundo punto o el segundo paso para que nosotros podamos crecer en santidad tiene que ver con tener un respeto, un temor reverente. Pedro nos dice que tenemos un padre y este padre, lo que Pedro está diciendo es que va a juzgar cada una de nuestras acciones. Es más, si usted lee, por ejemplo, el verso 17, dice, nosotros somos los que invocamos al Padre, nosotros somos los que oramos, los que estamos viniendo a la presencia de Dios. Ok, dice, ya que invocan al Padre, dice, ¿no? Como Padre, al que juzga, dice, con imparcialidad las obras de cada uno, vivan, por lo tanto, con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. No, Pedro una vez más va a mencionar el hecho de vivir como exiliados, como peregrinos en este mundo. Pero el segundo paso tiene que ver, hermanos, con poder vivir con respeto, con reverencia a Dios. La última parte que hemos visto en el primer paso implica de que Dios decide describirse a nosotros, Él decide revelarse a nosotros como un Dios santo. Ahora, el problema que a veces sucede, ¿no? con algunos predicadores, y yo me pongo en esa situación también, es que queremos comunicar de una manera, digamos, sencilla, muchas veces misterios que son realmente a veces difíciles de poder poner en palabras sencillas. Evidentemente la labor del predicador es poder, digamos, simplificar o, digamos, hacer mucho más entendible los principios espirituales. Pero el problema que a veces sucede y a veces me doy cuenta es que cuando simplificamos, digamos, quizás con una buena intención de que las personas puedan entender un principio espiritual, el problema es que muchas veces, ¿no? Ponemos a Dios, digamos, a la altura de un mortal, de un ser humano. Y eso nos hace perder de perspectiva realmente quién es Dios. Porque, hermano, Dios es por definición, es Dios, es alguien diferente. No es como nosotros. Y lo digo esto con respeto y lo digo esto, hermano, también con mucha reverencia, porque el problema es que a veces ponemos a Dios, no, oh, Dios es mi amigo, decimos, ¿no? Tomamos, por ejemplo, el texto en el cual Jesús dice, no, ahora yo los he llamado mis amigos. Dice, un siervo no le cuento las cosas, pero ahora yo los llamo mis amigos. Podemos tomar el texto también en el cual la palabra describe que Abraham era amigo de Dios. Pero el problema cuando ponemos esto en la mente del pueblo de Dios es que a veces rebajamos a un Dios santo, soberano, majestuoso. Lo hacemos como si fuese a la altura de un ser humano y de un simple mortal. Y el problema, hermanos, es que perdemos quizás la parte en la cual tenemos que tener reverencia por Dios. Tenemos que tener, y cuando habla de temor reverente, está hablando acerca de que nosotros tenemos que tener un respeto solemne por Dios. Un respeto tal de que realmente ese respeto nos ayude a nosotros a no perder de perspectiva realmente quién es Dios. Que su santidad, digamos, es algo que escapa quizás a nuestro entendimiento. Que Dios es puro, que en Él no hay pecado, como si lo hay en nosotros.
Entonces, cuando la palabra nos está mencionando el día de hoy de que nosotros tenemos que entender la reverencia que debemos de tener a Dios, porque Él es diferente, Él no es como nosotros. Y Pedro después va a unir, digamos, esta idea de tener un temor reverente con una obra que solamente alguien fuera de este mundo puede hacerlo. Porque Pedro va a decir ahora, ok, a este Dios al cual nosotros tenemos que tener reverencia es el Dios que ha podido proveer salvación. Ahora, presta atención aquí porque esto es lo que diferencia a un ser humano mortal con realmente conocer al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es este ser sobrenatural que Él ha decidido amarnos a nosotros, ¿no? Y esto primera de Juan lo dice, ¿no? Que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y este Dios, que Él podía simplemente habernos dejado colapsar y morir en nuestros pecados y en nuestras maldades y en nuestras iniquidades, este Dios decide amarnos, decide, ¿no? Orquestar un plan de salvación para poder redimir a la humanidad y poderla volver hacia Él. Y lo que hace este Dios es envía, dice, ¿no? De acuerdo a este plan en Juan capítulo 3, verso 16, que Él dice, por amor a este mundo, decide enviar, decide dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros estamos hablando de vivir en temor reverente, tenemos que entender que ese plan no pudo haber sido orquestado en el corazón de un simple mortal, sino que fue orquestado en el corazón de Dios, en este Dios que es santo, que es puro y que desea, digamos, tener una relación con la humanidad, aun cuando esta humanidad no lo merezca y aun cuando esta humanidad rechaza al Dios de la Biblia. Aun cuando esta humanidad, digamos, se revela en contra del Dios de la Biblia. Pero sin embargo, Pedro, inspirado por el Espíritu, lo que nos está diciendo hoy día, que para poder crecer en nuestra santidad, tenemos nosotros que vivir en temor reverente, y nos muestra claramente lo más, digamos, hermoso, precioso y sobrenatural que Dios puede hacer, de poder agarrar y dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, Pedro no solamente se queda ahí, sino Pedro va a mostrar otra característica sobrenatural de parte de Dios. Porque lo que Pedro va a decir, en primer lugar, es que la paga de nuestro pecado no se paga con el oro o con la plata, sino que esta paga del pecado se pagó con la preciosa sangre de Cristo. Ahora, quizás usted se preguntará, pero pastor, yo recién estoy escuchando sermones, estoy recién leyendo mi Biblia, recién estoy caminando. ¿Qué cosas quiere decir la sangre, que el precio y por qué se tiene que pagar la sangre? Hermanos, la palabra de Dios, y esto es otro atributo de Dios cuando se habla de santidad. Cuando hablamos de santidad estamos hablando de que Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios puro, Dios es un Dios que no puede, digamos, estar, dice, no, la luz con las tinieblas al mismo tiempo. Por eso Dios es santo, Él es diferente a nosotros. Y cuando Dios toma en serio su santidad, Él no puede, digamos, estar junto con el pecado. Y lo que el pecado hace, hermanos, porque de repente, ok, pastor, ¿qué cosa es pecado? De repente alguien puede preguntarse en esta mañana mientras está viendo este video. Pecado es, digamos, la acción que el ser humano toma o la decisión que el ser humano toma para rebelarse en contra de Dios. Por ejemplo, Dios dice, ama a tu prójimo y tú dices, no, yo lo quiero odiar porque esta persona me trata mal. Por ejemplo, Dios dice, tienes que ser generoso y tú dices, no, yo quiero tener más dinero, yo no quiero dar nada. Tomamos una decisión de rebelarnos en contra de Dios. A todas esos actos de desobediencia, Dios dice, no mates, nosotros matamos. Dios dice, no robes, nosotros robamos. Dios dice,
que tenemos nosotros, ¿no?, que ser compasivos, y nosotros no somos compasivos, somos más bien demandantes y queremos que las cosas sucedan ya. Cuando tomamos esa decisión, cuando tomamos esa, esa actitud, lo que estamos haciendo es dejando que el pecado tome control, es todas las cosas que nosotros hacemos rebelándonos en contra de lo que Dios ha determinado. Y cuando eso sucede, hermano, la Biblia dice, ¿no?, que simplemente estamos mostrando una naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y de Eva. Adán y Eva no son estos primeros humanos que Dios creó, un hombre y una mujer viviendo en el jardín de Edén, y ellos, digamos, engañados por la serpiente, desobedecen a Dios y como consecuencia el pecado entra en la humanidad. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, ¿no?, que a través de un ser humano entró, digamos, el pecado y la muerte, pero a través de Jesús entró la vida y la vida eterna. Lo que estamos hablando aquí es de que el ser humano ha decidido rebelarse en contra de Dios desde el tiempo de Adán. Y vivimos en una rebeldía. Pero sin embargo, Dios, que es un Dios santo y que es un Dios puro, quiere venir o ha venido a podernos dar salvación y podernos reconciliar con el Padre. Y mi punto aquí es muy simple, iglesia. Nadie puede hacer esto, solamente Dios. ¿Quién puede entregar a su Hijo para que pueda morir en la cruz del Calvario? Solamente Dios. ¿Quién puede después vencer el pecado? Solamente Dios. ¿Quién puede vencer la muerte? Solamente Dios. No hay nadie quien pueda hacer lo que Dios ha hecho con el único objetivo de poder reconciliarnos con Él. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, realmente en nuestro corazón debería de haber una actitud de reverencia, de respeto, porque es Dios, el gran yo soy, el creador del cielo y del universo, el que ha hecho las galaxias, las estrellas. Es ese Dios al cual nosotros, digamos, podemos tener reconciliación. Y esto es algo sumamente importante de poder entender para poder crecer en santidad. Cuando yo decido pecar, yo no me estoy simplemente rebelando, bueno, un pecadito, no, sino que estoy decidiendo rebelarme en contra de un Dios vivo, de un Dios que es santo, de un Dios que es puro. El segundo paso es vivir en un temor reverente. Si seguimos leyendo más adelante, Pedro va ahora a hacer la transición en el verso 22. Dice, ahora que se han purificado, dice, obedeciendo la verdad y teniendo un amor sincero por sus hermanos, dice, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues dice, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ok, déjame, ¿cuál es el tercer paso para poder crecer en santidad? Ama a tu hermano. El tercer paso, hermanos, tiene que ver con amor. Así que permíteme hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Hazte esta pregunta en esta mañana. ¿Amas a Dios? Algunos de repente dicen, no sé. O algunos de repente dicen, sí, pastor, por supuesto que amo a Dios. Y es por eso, porque amo a Dios, estoy viendo el servicio en esta mañana, estoy pudiendo no conectarme, estoy viniendo a la iglesia. Yo amo a Dios. Muy bien. Si la respuesta es sí, entonces mi querido hermano, mi querida hermana que me estás viendo en esta mañana, déjame decirte esto. Para crecer en santidad es necesario amar a tu hermano. De repente alguno se pregunta, pastor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro, pastor, que tengo que amarlo? ¿Está leyendo bien? Y lo cierto es que sí, ¿no? Y sobre todo si de repente estás viendo ahí el sermón con alguien al costado, Dios te dice que tienes que amar a esa persona. Tienes que amar al que quizás es diferente, que
diferente a ti. Tienes que amar de repente a esa persona que de repente habla en otro idioma. Tienes que amar probablemente a esa persona que quizás va a votar por otro candidato ahora en las elecciones. Y es difícil, mi amado hermano, hacer esto. Déjame leerte 1 de Juan, capítulo 4, verso 20. Mira lo que dice la palabra. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, mira lo que la palabra dice, es mentiroso. Pues dice, ¿no? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, perdón, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso es algo muy interesante porque Juan lo que está haciendo aquí es simplemente agarrar y poner, digamos, algo sumamente duro a la iglesia. Y lo que dice es, ok, tú no puedes decir que amas a Dios si estás aborreciendo a tu hermano. No hay relación ahí. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro hermano. Ahora, amar a alguien, mi amado hermano, mi amada hermana que me estás viendo, requiere honestamente un poder sobrenatural de parte de Dios. Pero Pedro dice que si hemos nacido de nuevo, no, Pedro va a usar esto como argumento, que es algo muy importante. Pedro dice que si hemos nacido de nuevo, vamos a poder amar a Dios, vamos a poder, digamos, servir a nuestro hermano. Ahora, préstame atención aquí, sobre todo para los que son de la iglesia Hope Free Church, aquí en Monticello. Dios nos está liderando, hermano, a tener una congregación donde tenemos muchas culturas, al menos 2 lenguas. Y el amor, mi amado hermano, mi amada hermana, va a ser algo sumamente esencial para poder funcionar como una iglesia, como una familia en Cristo. Porque el amor requiere sacrificio. Y sabes algo, iglesia, en este tercer paso, el amor a tu hermano, a tu prójimo, es la manera que muchas veces Dios va a usar para hacerte crecer a ti y hacerme crecer a mí en santidad. Amar a alguien es un proceso de santificación, ¿o no es así? Para los que están casados, a veces usted todos los días ama a su esposa y, oh sí, mi amor. A veces amar a alguien requiere sacrificio, porque esa persona no es tan dulce y fácil de amar, sino que a veces es duro, porque es una persona imperfecta, porque es una persona que digamos tiene luchas, que tiene áreas débiles, que tiene áreas fuertes, que de repente tiene digamos, algunas proclividades al pecado, y necesitamos tener gracia, y necesitamos tener amor, y necesitamos tener compasión con esa persona. Y Dios, sí, mi amado hermano y mi amada hermana, te dice a ti y a mí, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Es fácil? No, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Y nuevamente esto nos va a ayudar a poder caminar en santidad. Dios va a probar nuestra paciencia, de repente mucha paciencia con algún hermano, con alguna hermana. Dios de repente va a probar nuestra compasión que tenemos con esa persona para perdonarla cuando nos ofende, cuando de repente dice algo que de repente nos dolió. Dios de repente va a usar esa experiencia para procesarte y hacerte crecer más en santificación. A veces es bueno estar incómodos juntos para poder crecer en santidad. Dios lo ha dicho de esa manera. ¿Vas a amar a tu hermano? ¿Vas a alentarlo? ¿Vas a estar con él? Dios nos dice que debemos de hacerlo. Y por último, iglesia, el cuarto paso para poder crecer en nuestra santificación, en nuestra santidad, tiene que ver con proclamar la palabra de Dios, viviendo, proclamando la palabra de Dios. El cuarto paso para crecer en santidad está relacionado a la palabra de Dios. Todo por lo cual, hermano, nos afanamos hoy en día, se va a quedar aquí. Usted se afana, oh, mi casa, tengo que pagar mi mortgage, oh, mi carro, no sé. Todas esas cosas se van a quedar acá.
Pero lo que va a trascender, mi amado hermano, lo que va a continuar y lo que va a sostenerse, de acuerdo a Pedro, es su palabra. Pedro dice, todo mortal es como la hierba y como la flor, dice que se cae y se marchita. Pero sin embargo, la palabra de Dios es la que permanece. La palabra de Dios es la que permanece. Y mira, hermano, qué interesante, porque Pedro después va a utilizar la palabra de Dios, dice, no, que como niños, dice, tenemos que nosotros desear, anhelar, dice, la leche espiritual, que es la palabra de Dios, dice. Y esto es importante, hermano, porque la palabra cumple un rol en la parte de estar siendo nutridos. Y no solamente cuando decimos, oh sí, pastor, yo leo mi Biblia todo el día. Y eso está bien, pero si se da cuenta, en la última parte, en el verso 25 dice, no, esta palabra dice del evangelio se les ha predicado a ustedes, se les ha proclamado a ustedes, se les ha anunciado a ustedes. Y esto tiene que ver con la proclamación, con la predicación de la palabra de Dios. La predicación cumple un rol sumamente importante en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Y lo que quiero animarte en esta mañana es que si realmente estás en serio en tu fe con Dios, si realmente estás en serio en tu caminar con Cristo y quieres crecer en tu relación con Jesús, la palabra de Dios tiene que cumplir un rol sumamente importante en tu día a día. Recuerda, Facebook se va a quedar aquí en este mundo. No hay Facebook en el cielo, no hay Twitter, no hay, digamos, los videos de YouTube, no hay nada de esas cosas, digamos. En el cielo solamente está Dios y vamos a estar, digamos, gozándonos con Él cuando lleguemos a su presencia. Nada ni nadie puede compararse a lo que Dios nos ofrece. Y cuando nosotros comenzamos a crecer en nuestra santidad, podemos darnos cuenta de cómo Dios realmente cumple un rol sumamente importante, que Dios es mucho más que todo lo que este mundo nos puede ofrecer, porque estamos viviendo como exiliados para la gloria de Dios. Su iglesia, el cuarto paso tiene que ver con qué tan en serio tú tomas la escritura. Es mi oración, hermano, de que podamos estudiar la palabra de Dios juntos, de que podamos sentarnos a abrir la palabra, de que cuando venimos a la iglesia vengamos con un corazón presto, lleno de expectativa para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra cumple un rol sumamente importante. Al menos es lo que Pedro nos dice hoy día. Todo se va a caer, pero la palabra de Dios y el evangelio continúa. Por último, iglesia, la palabra no solamente se debe de quedar con nosotros para estudiarla, conocerla, no, no es solamente un texto, un libro de texto que abrimos y que acumulamos conocimiento, sino que la palabra de Dios, dice Pedro, tiene que ser predicada. Ahora, evidentemente, oh pastor, pero yo no predico los domingos. Sí, yo sé eso, hermano, pero tenemos la habilidad y la capacidad de poder predicarla y anunciarla a otros. La única manera en la cual vamos a vivir nuestra misión aquí en Monticello es abriendo nuestros labios y proclamando a Cristo a otros. No hay otra manera. Yo quiero animarte en esta mañana. Si de repente hay alguien que Dios está poniendo en tu vida, sobre todo en estos momentos donde hay tantas cosas, digamos, con las cuales estamos teniendo que lidiar, quiero animarte a que de repente puedas abrir tus labios y compartir a Cristo a las personas que Dios está poniendo a tu alrededor. Oh, pero van a decir que soy raro. Vos eres exiliado. Oh, pero van a decir de que soy un intolerante y me van a odiar. Bienvenido al equipo. Somos exiliados, dice la palabra, como exiliados en este mundo. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad: predicar a Jesús. Y si estamos en serio en nuestra fe, podemos tomar estos 4 pasos para poder crecer en nuestra santidad hacia Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por darnos el alimento. Gracias, Señor, por lo que Pedro comparte hoy. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a ser santos como tú lo eres. Mi Dios, oro para que nos ayudes a aplicar la palabra, para que nos ayudes, Señor, a poner nuestra mente en ti, para que nos ayudes, Señor, a poder vivir en un temor reverente hacia ti, para que nos ayudes, mi amado Dios, a amar al prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana.
y para que nos ayudes, Señor, a poder proclamar tu palabra a otros. Te damos gracias el día de hoy por tu palabra y Padre amado, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Diego, did you turn it off or do you stop recording?